Hola, bienvenidos a Con Amor y con Humor. Mi nombre es Cristina Bermúdez y quiero darles la bienvenida a esta nueva temporada después de una pausa que tuve en el podcast para reordenar ideas, cositas que pasaron en mi vida, mucho movimiento y pues bueno, acá estamos de regreso. Y como lo prometido es deuda, les había prometido en mis redes sociales que íbamos a hablar de uno de los temas que es como agridulce. Y digo agridulce porque, pues bueno, porque nos gusta, pero no lo queremos, pero queremos más, pero nos da miedo. Es como esta relación entre sí, pero no, te amo, pero te odio. Y adivinen de qué relación estoy hablando. Y es de la relación que tenemos con el dinero. Entonces este es un tema que para mí me fascina muchísimo. Ha sido un gran y sigue siendo un gran maestro en mi vida. Yo lo he ocupado para poder observarme, aprender de mí, aprender de mis limitaciones, aprender de toda esta identidad que he creado en pequeña, incluso en torno al dinero, conceptos que tenía de mí misma, en fin, ¿no? O sea, como he podido ver a través del dinero, que ha sido como un gran reflejo para mí, me ha amplificado pues muchos de mis miedos, inseguridades, carencias, y también por varios años he tenido sesiones y he acompañado a muchísimos clientes a trabajar este tema del dinero, ¿no? Temas de dinero, de la abundancia. Entonces, es un tema que la verdad que me fascina, me ha enriquecido muchísimo y pues aquí se los traigo. Entonces, estoy muy emocionada de poder iniciar esta temporada. Es una temporada de 6 episodios en donde vamos a estar hablando precisamente de esto, ¿no? De nuestra relación que tenemos con el dinero. Y que incluso muchos de nosotros ni siquiera sabemos que tenemos como una relación con el dinero. Pensamos que el dinero es una cosa y yo soy otra, y que esto es lo que me tocó vivir y que esta es la realidad económica que me tocó vivir y que así son las cosas, ¿no? Que en el pastel que repartió Dios, pues a mí me tocó el trocito más pequeño en torno al dinero. Entonces, pero que realmente pues no es así. Nosotros tenemos una participación activa 24/7 con el dinero, ¿no? Entonces, esta temporada se va a llamar precisamente El dinero y yo. ¿Por qué se llama El dinero y yo? Porque todo tiene que ver todo con nosotros, tiene que ver con nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestros miedos, nuestras declaraciones, todas nuestras emociones, nuestra carga emocional, toda nuestra percepción, todas las conclusiones a las que hemos llegado, tiene que ver con las fidelidades familiares, con todo el tema fidelidad cultural, tiene todo que ver conmigo. Entonces, por eso esta temporada se llama El dinero y yo. Y también se llama así porque la relación que yo tengo con el dinero, yo, Cristina, no es la misma que tiene María, que tiene Juan, que tiene Pedro, que nació en Canadá, o que tiene Sofía, que nació en Perú. Cada uno de nosotros tenemos una relación con el dinero, tenemos una idea de lo que es el dinero, tenemos un concepto de lo que es el dinero, cuánto es mucho, cuánto es poco, qué significa ahorrar, qué significan las deudas, qué significan las inversiones. Tenemos cada uno una relación única y personal con el dinero. Y esto abre la posibilidad a que ninguna de las percepciones o las relaciones que tenemos con el dinero pues es absolutamente cierta, ¿ya? Ni la mía, ni la de María, ni la de Juan, ni la de Pedro. Todas están construidas a base de percepciones y la percepción siempre va a ser pues una ilusión, ya no es la verdad. Y me emociona mucho empezar con esta temporada porque realmente siento que es uno de los temas en donde constantemente tropezamos, constantemente estamos pensando en eso, constantemente nos roba la paz, nos pone en angustia, nos pone en modo supervivencia, nos dan microinfartos constantemente cuando vemos la cuenta bancaria y realmente a como está diseñado en nuestro sistema, pues el dinero es algo con lo que nos relacionamos desde que abrimos los ojos.
¿ya? Porque nuestro sistema utilizamos el dinero para hacer prácticamente todo. Comer, el sistema de salud, la educación, la vivienda, el transporte, todo está entrelazado con esta herramienta. Entonces, si hoy nunca pensaste que tenías una relación con el dinero, la tienes literalmente desde que naces, desde que abres los ojos, y es una relación que te va a acompañar hasta que dejemos este plano, ¿no? O sea, siempre vamos a estar en relación con las cosas, y esta relación, como les decía, pues tiene que ver más con nosotros mismos. Y quiero iniciar esta temporada de El dinero y yo con una creencia que es muy común, más común de lo que ustedes puedan pensar, y la he escuchado muchas veces, yo la he trabajado, lo he visto en una gran cantidad de sesiones con mis clientes, y es la creencia de no soy capaz de generar dinero. Entonces, en este episodio vamos a cuestionar esta idea de la incapacidad, de que no se me da bien, de que no sé cómo hacerlo, de que eso es como para empresarios o para gente que sabe emprender, pero a mí, eso a mí no se me da, ¿ya? Y esto es bien importante cuando nosotros queremos tener una relación con el dinero o queremos tener más dinero en nuestra vida o queremos tener una abundancia económica. O sea, si yo cargo una creencia de no sé cómo generar dinero, prácticamente estoy completamente desconectada. O sea, no sé ni por dónde empezar. Creo que ni siquiera existe la posibilidad de llegar a eso donde yo quiero, ¿no? Entonces, es una creencia que pareciera inofensiva, pero la verdad es que, como dice Byron Katie, no hay pensamientos y creencias inofensivos. Todos están dando resultados en nuestra realidad. Entonces, les voy a leer un poquito y vamos a platicar un poquito sobre qué significa esto de no soy capaz de generar dinero. O sea, yo recopilé mucho de las sesiones que he tenido con mis clientes, de lo que yo he podido ver de mi propia experiencia. Y esta creencia es como la punta del iceberg, ¿no? Realmente tiene muchas capas y hoy vamos a explorar como cuáles son esas raíces profundas de donde surge esta creencia de que yo creo que yo no puedo con esto, de que yo creo que no soy capaz de generarlo. Y esta creencia puede tener sus raíces en lo colectivo, en lo histórico, también parte cultural, también tiene una parte arquetípica. Entonces vamos a ir un poco a poco desglosando. Yo sí les pediría que para que le saquen como el mayor millaje a esto, como el mayor provecho, hagan sus anotaciones, ¿no? Sea que lo escriban en sus notas del teléfono, agarren un cuadernito y vayan tomando nota para que realmente esto que vaya surgiendo, y si ustedes sienten que su conciencia les va dando como pistas de por dónde, anótenlo, ¿ok? Entonces, esta creencia tiene una de sus raíces como en la herencia patriarcal, que está muy relacionada con el género femenino, ¿no? Es que durante siglos las mujeres pues no tuvimos acceso al dinero, ni tuvimos derecho a generarlo, o sea, ni a tomar decisiones económicas. Por muchos siglos éramos una propiedad, éramos como una cosa, ¿no? Éramos propiedad del padre y luego pasamos a ser propiedad del esposo. O sea, el dinero no era un asunto de las mujeres. O sea, no estaba dentro de nuestro radar. No pensábamos en eso, no jugábamos con eso, no tocábamos eso, no nos poníamos en acción con el dinero, ¿ya? Y en muchos lugares todavía esto sigue siendo una realidad. En muchos lugares del mundo, pues esto sigue siendo una realidad, que las mujeres siguen apartadas de este tema y sigue habiendo rezagos en esto. Y esta creencia no es solo a nivel mental, es también, o sea, está anclada energéticamente y también de forma epigenética. Porque aunque racionalmente las mujeres sepamos que podemos generar dinero, que podemos emprender, y hemos visto mujeres que han liderado proyectos, empresas, en nuestro cuerpo existen memorias
de que eso no nos corresponde, de que no somos capaces, o que incluso que si lo hacemos, algo malo va a pasar. Y ese algo malo va a pasar es que pues ya no voy mis relaciones más cercanas se van a alejar, me voy a quedar sola, voy a recibir un castigo, la gente no me va a querer, ¿ya? Entonces aparece como todo esto en torno a las mujeres, ya como al género femenino. Entonces para mí es como importante traerlo a la mesa para que observen de cierta forma cómo nosotros podemos decir que queremos algo, pero que nuestro cuerpo nos dice otra cosa, ¿ya? Otra de las raíces como profundas que yo he podido identificar vienen mucho pues de nuestra historia en América Latina, y voy a hablar por América Latina, y nuestra historia ha estado pues cargada y marcada por invasiones, esclavitud, explotación y pobreza impuesta. Entonces, muchas generaciones crecieron viendo cómo el dinero estaba asociado al poder de otros y no al propio, ¿ya? O sea, como que el dinero lo tienen ellos y no nosotros. Entonces, ser capaz de generar dinero implica romper con un arquetipo de sumisión o de dependencia. Y esto aplica también para las mujeres del rol femenino, ¿ya? Generar dinero implica romper con una sumisión o dependencia. Entonces, qué interesante preguntarse, ¿estoy siendo dependiente? ¿De quién estoy dependiendo? O sea, ¿en qué áreas de mi vida estoy siendo sumisa, sumiso, ¿no? Y esto evidentemente pues puede generar culpa, miedo o inseguridad. Otra de las raíces es pues esta relación espiritual distorsionada que tenemos con el dinero, en donde nosotros pensamos que hay cosas que son espirituales y otras que no. Como por ejemplo, pues es espiritual, no sé, el servicio, la entrega, el cuidar a otros, pero no es espiritual el tema del dinero. Tampoco es espiritual el tema de la sexualidad. No, eso no es espiritual. Entonces, como que esta idea, ¿no? Que en muchas corrientes se asoció el dinero con egoísmo, avaricia, corrupción, incluso el pecado, hace pensar que el alma buena o la persona buena pues no busca dinero, ¿ya? Y esto crea un conflicto interno profundo en nuestro interior, pero contradictorio, o sea, como una lucha interna en donde quiero tener dinero, pero no quiero ser mala persona, porque el dinero está asociado o tiene toda esta carga pues como muy negativa, ¿no? Entonces al yo quererlo es como que estoy queriendo todo esto malo. Y como les digo, el resultado que nos genera esto pues es una confusión muy interna y una sensación de no ser capaz o de no saber cómo hacerlo sin perdernos a nosotros mismos. O sea, como que si realmente nosotros al generar ingresos o al conquistar cierta abundancia económica nos perderíamos. O sea, perderíamos nuestros valores, perderíamos nuestra integridad, perderíamos nuestro centro, ¿no? Nuestra esencia. Y otra raíz, me encantaría poder que vayan anotando, ¿no? A ver en cuál se van sintiendo identificados. La otra raíz de pensar de que yo no sé generar dinero es esta desconexión con nuestro propósito y de que solo existe un camino para generar dinero o para llegar al éxito económico. Y es que muchas veces se nos enseñó que se gana haciendo dinero, haciendo algo útil, ¿no? O sea, como racional. O sea, si tu don es como más creativo, emocional, energético, puede surgir como esta duda de ¿realmente puedo generar dinero con esto que se me da fácil o siendo yo? O haciendo otra cosa que no sea el camino tradicional, porque se nos enseñó en nuestra educación tradicional y en el sistema social dominante, pues nos entrenaron para seguir un camino, ¿no? Lineal y externo, o sea, que es en donde tu mirada está puesta allá afuera y no hacia adentro.
¿ya? Y el camino prácticamente que se nos enseñó a la mayoría es: estudia, termina, no sé, tu preparatoria, tu secundaria, estudia una carrera que te genere dinero, consigue un buen trabajo, ahorra, busca un buen puesto, escala en ese trabajo, saca tu maestría, compra una casa, tenga una familia y jubílate. Ese es el camino que nos enseñaron del éxito, ¿ya? Y este camino no solo nos desconecta de nuestros dones y talentos, sino que también nos desconecta del alma. O sea, no nos enseñaron en nuestros hogares ni en el colegio a preguntarnos qué me apasiona profundamente, qué puedo crear con mi voz, con mis manos, con mi sensibilidad, con mi vulnerabilidad. ¿Qué haría aunque no me lo pagaran? O sea, si no me pagaran, ¿qué es eso que yo podría hacer? ¿Qué se me da de manera natural? ¿Y qué puede aportar valor al mundo? O sea, son preguntas que no nos hacemos. Nos hacemos las preguntas ¿qué hago para generar dinero? Y ese ¿qué hago para generar dinero? Pues buscamos lo que le funcionó al otro, los 5 pasos para generar dinero, los 5 pasos para la libertad financiera, te doy los 5 consejos que me funcionaron para salir de mis deudas o para generar el primer millón en mi negocio. Y esos son los pasos de alguien más, con otra historia, con otro contexto, que te pueden funcionar pero que también no, pero que no te llevan. Siempre la mirada está puesta allá afuera, a lo que el otro hizo, a los pasos del otro, ¿no? A qué es lo que está haciendo todo el mundo para generar dinero para yo también hacerlo. En lugar de ir hacia adentro y decir, es una ruta completamente diferente, es como una vuelta en U, ¿no? Voy a hacer una vuelta en U hacia mí, de qué es lo que realmente me gusta, o sea, qué me apasiona, qué realmente, qué puedo echar mano de mí, en mis dones, en mis talentos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando este camino tradicional se rompe, o cuando los pasos que compré en el grupo o el curso de abundancia o el curso de libertad financiera o el curso de finanzas ilimitadas no funciona, ¿ya? Porque, no sé, al final emprendes o te despiden de tu trabajo o te hartas de lo que estás haciendo, o simplemente tu alma te pide otra cosa, quedamos como en un vacío. Y ahí aparece esta frase de no sé cómo generar dinero. Cuando en realidad lo más probable es no sé cómo generar dinero siendo yo y no los pasos de otra persona y no el camino que me enseñaron. O no el camino que precisamente siguió mi papá, o el camino que ha seguido las generaciones de abogados o de doctores de mi familia. Entonces, más bien no sé generar dinero, es no sé generar dinero siendo yo. Y eso no es incapacidad. Eso es una desconexión con nosotros mismos y con la fuente creativa, con mi creatividad, con el poner al servicio mis dones y talentos y crear algo con eso. Entonces, a mí esto me parece fascinante. Otra de las raíces es que desestimamos lo que hemos logrado o creado. Y esto lo veo muy seguido en mis clientes y también lo he visto en mí. Y es que muchas veces sí generamos dinero, ¿no? Pero no como esa cantidad esperada o esa cantidad que nosotros tenemos de expectativa o que no viene como nosotros lo esperábamos, ¿ya? Y lo que hacemos con ese dinero que nos llega es que lo desestimamos, lo desvalorizamos, no lo recibimos con gratitud. Y pues eso realmente nos desconecta, o bloquea realmente el flujo donde la vida literalmente nos está dando. Prácticamente lo que le estamos diciendo a la vida, esto que me diste no es suficiente. También refuerza una narrativa de escasez en nuestro interior.
y nos desconecta con la gratitud. Y esto puede venir porque nos estamos comparando con otras personas, porque el otro emprendió y su negocio prosperó en un año, o esta persona estudió conmigo y resulta que ahora sacó un doctorado y es el CEO de tal empresa y yo que estudié lo mismo, pues aquí estoy batallando con el dinero, ¿no? Y entonces esto viene mucho de estarnos comparando. También puede venir esto de creencias rígidas que tengamos sobre qué es suficiente y qué no. O sea, porque esto es muy relativo. Lo que es suficiente para mí pues no lo es para ti, ni para la que está en Zimbabue o el que está en Australia. Y también tiene que ver mucho con la falta de presencia y valoración de nuestros propios procesos, de nuestros propios ritmos. Y es que muchas veces el dinero que ganamos sí viene de nuestros dones, pero como tenemos esta expectativa no nos damos cuenta pues que ya estamos en el camino, ¿ya? Y no saber recibir el dinero con gratitud, sin importar el monto, es no haber aprendido a valorar lo propio. Entonces, qué interesante pudiera ser que se pregunten, antes de pensar que quiero más o antes de cómo le hago para generar más dinero, la pregunta interesante sería, ¿quién estoy siendo con el dinero que hoy tengo? O sea, ¿qué está surgiendo dentro de mí? ¿Qué emociones hay con el dinero que tengo a mi alrededor en mi cuenta bancaria, con el salario que recibo, con lo que me da mi pareja, con lo que me da mi padre, con lo que recibo de los trabajos que hago? ¿Cómo me relaciono con eso que hoy tengo? Porque esta pieza es clave. Como soy con lo poco, o sea, el dinero no tiene juicios. El dinero es neutral. El dinero, para él no existe lo mucho y lo poco. En nuestra mente humana, $10 es poco y $1,000 es mucho. Para el dinero, eso es indistinto. Entonces, ¿quién eres tú en tu relación con el dinero cuando tienes $10 a cuando tienes 1,000? Pues eso es lo interesante, porque el dinero siempre va a estar neutral frente a ti. Entonces esta es una gran pregunta, ¿no? A cómo soy con los $10, así lo voy a hacer con los $1,000. La relación que hoy actualmente tenga con el dinero, esa es la que yo voy a tener cuando tenga más. Entonces, qué interesante empezar a trabajar esta relación y esta idea desde lo que hoy tengo, ¿no? Y quiero compartirles un poco de mi historia con el dinero, que ha sido, bueno, la verdad que ha sido todo un camino. La verdad que el dinero ha abierto partes de mi vida en el sentido de que yo creo que jamás me hubiera dado cuenta o jamás la hubiera trabajado si el dinero no hubiera aparecido como en estas situaciones. Por eso yo le tengo un profundo respeto, lo honro muchísimo, porque más allá de que es una herramienta de transacción y una herramienta para crear la vida que tú quieres, y de construir algo, ¿no? En esta realidad, ha sido un gran maestro y me ha dado muchísimo. Y por eso es que hago esto que hago, porque siento una profunda gratitud. Y la verdad es que yo me identifico con todas las raíces que les conté, con toditas, unas más que otras. Y quiero contarles que durante años viví con la creencia pues de que yo no era capaz de generar dinero por mí misma. Y miren qué interesante, aunque yo he trabajado desde que salí de la universidad y tenía mis ingresos, pero en el fondo sentía que eso solo era posible si alguien más como que me lo daba, ¿no? O sea, primero mi papá, después una empresa o mi pareja. O sea, como que el dinero siempre venía de alguien más y que no brotaba de manera, o sea, no era creado por mí misma, ¿no? Que yo no era la fuente. O sea, yo literalmente tenía esta idea de que el dinero, pues me lo va a dar la empresa, que me lo paga quincenal o mensual, o en un momento me lo daba mis papás, ¿no? Que yo sola por mis ideas y talentos, pues no era suficiente. Y realmente a mi alrededor tampoco tenía a nivel familiar mujeres y también amigas, no tenía ejemplo de mujeres cercanas que se sostuvieran económicamente con éxito por ellas mismas,
¿ya? Siempre se estaban quejando del trabajo, siempre estaban estresadas que sí, que tenían que mantener su trabajo, que si las despedían, que qué iban a hacer, o sea, todo esto de yo no tengo el poder, lo tiene alguien más. Y las que lo intentaban, las que yo miraba, lo hacían con dificultad y eso como que me generó una idea inconsciente de que, pues, que no era posible para mí, incluso por ser mujer. En mis relaciones yo sentía que, y esto era muy inconsciente, realmente esto es algo que yo me di cuenta y que veo que mis clientes se dan cuenta cuando hacen trabajos uno a uno en sesiones, en donde se dan cuenta de que pues generar más dinero puede desestabilizar las relaciones que tienen, ¿no? O sea, con su papá, con la pareja, y yo sentía eso, que si yo ganaba más dinero que mi pareja o que lo que llegó a ganar mi padre, eso iba como a desacomodar las cosas y como que el orden se iba a alterar y que eso iba a tener un impacto negativo en mí porque eran relaciones importantes para mí. Entonces, inconscientemente yo buscaba cómo preservar estas relaciones porque si no pensaba que pues se iban a alejar, que ya no iban a querer, que esto iba a causar un conflicto, que se iban a incomodar. Entonces prefería inconscientemente, aunque yo dijera que quería más dinero, que quería generar otros ingresos aparte del trabajo que estaba teniendo, me llevaba a acciones en donde no se concretaban proyectos. Buscaba como asociarme con personas que ni tenían ganas de generar proyectos, pero todo como para concluir y quedarme siempre como en el mismo lugar, ¿no? Como en la misma base económica, ¿no? Incluso pues si llego a tener este éxito o a brillar, ¿no? Se van a alejar de mí. Y pues eso va a ser muy doloroso. Y cuando decidí salirme como a este camino tradicional, cuando yo trabajé 10 años en industrias de consumo masivo en la parte comercial. Y cuando llegué a retirarme en el 2020 de este trabajo, para mí realmente fue como una crisis, ¿no? Mucha gente lo vio como una valentía, pero yo literalmente entré en crisis. Y me di cuenta que no sabía cuáles eran mis dones, no sabía ni para qué era buena, no sabía que se me daba con facilidad ni que me apasionaba, no tenía idea de cómo generar dinero de lo que soy, porque nadie me había enseñado a verme a mí misma, siempre toda mi mirada estaba puesta en cómo hago para que mi jefe esté contento, cómo hago para llegar a tal puesto y ganar ese dinero, pero siempre viendo cómo le funciona a otros, incluso cuidado y haciendo cosas que ni siquiera quería para llegar a esos puestos. Entonces, una desconexión completa, ¿no? Con uno mismo y no tenía ni idea de qué me apasionaba, de qué quería, ni de cómo generarlo, ni de cómo cobrar por eso, ni cómo ponerle valor a un servicio. Imagínense que si ni siquiera sabía qué me gustaba o cuáles eran mis dones, mucho menos ponerle un valor al servicio, ¿ya? Y me había desconectado totalmente como de esta creatividad innata que yo tenía, natural. Cuando digo innata es natural, no es algo que tienes que forzar, no es que te tienes que ir a tomar un curso de creatividad, no es que te tienes que retirar a la India o a Nepal o meterte en un taller, no, o sea, naturalmente somos seres creativos, lo que sucede es que nos desconectamos. Y navegué muchísimo el miedo, pues la incertidumbre, pero sí tenía como esta necesidad profunda de dejar de seguir un camino que ya no era mío. ¿Ya? Me di cuenta que o seguía este camino que me daba las promesas, pero que los costos eran altísimos. Vivía mucho en ansiedad, en estrés, enojada, irritada, no estaba en paz. Literalmente tenía, yo le llamo caramelos en el infierno. Entonces, pues dije, pues no, o saltaba al vacío y me adentraba como en explorar esto, ¿no? De, ok, no tengo ni idea por dónde empezar, pero me voy a saltar, o sea, me voy a aventar, ¿no?
Y a mí algo que me funciona, y esto que le voy a decir, por favor, se lo voy a recordar en cada uno de los episodios. Esta es mi experiencia, no necesariamente tiene que ser la tuya. Yo te lo comparto porque es para que puedas ver cómo estas creencias cobran impuestos en nuestra realidad y cómo se ve reflejado, y que si algo de lo que yo comparto a ti te funciona, perfecto. Si algo a ti no te hace sentido, por favor, deséchalo. Ese es el poder que tú tienes como un ser soberano. Y lo que a mí me funcionó en este camino y me sigue funcionando, porque es un camino que sigo transitando, es cuestionarme mucho, ¿no? Hacer silencio. La meditación me ayudó mucho a bajar como todo este frenesí, porque tú no puedes escucharte y verte cuando tienes ruido mental. No hay manera. Entonces la meditación me ayudó mucho como a bajar estos niveles de aceleración mental a los cuales yo estaba acostumbrada. Entonces comienza a surgir una voz que siempre ha estado ahí, pero que estaba oculta en medio de todo este caos, que es el llamado que cada uno tenemos de nosotros. Entonces comencé a escuchar este llamado interior de eso que quiero hacer esto, me apasiona esto, me gusta esto. Y yo decía, pero es que me voy a morir de hambre, ¿no? O sea, esa es la mente diciéndote, si yo hago esto que me apasiona, me voy a morir de hambre porque pues yo no veo a nadie que se dedique a esto y que haga dinero, ¿no? Los que hacen dinero son los ingenieros, los arquitectos, y yo me quería meter a todo el mundo holístico, ¿no? De desarrollo personal, de la meditación, de toda la parte de la espiritualidad. Y poco a poco, a través de trabajar mucho mi mentalidad, invertí muchísimo en terapias, en sesiones, en cuestionar mis pensamientos, en cuestionar mis creencias, lo que pensaba de mí, lo que pensaba del dinero, lo que pensaba de mis dones, y comencé a descubrir poco a poco qué dones y talentos tenía. También algo que me funcionó mucho es que a veces le preguntaba a personas que tenía con confianza de, oye, ¿qué es lo que tú ves que a mí se me da con facilidad? ¿O qué es aquello que tú ves como una fortaleza en mí? Y a mí me asombraban mucho las respuestas de otras personas porque yo decía, yo no me veo así. O sea, yo no sabía que yo era así o que yo tenía esta fortaleza. Y eso me ayudó muchísimo a remarcar mi confianza. Y también a darme cuenta que soy ciega de mí misma. Entonces, mi camino y todo este trabajo de verme capaz de generar dinero, pues ha implicado mucha valentía, autoconocimiento, muchísimo trabajo de creencias, inversión en mí misma, porque es una inversión que haces, ¿ya? Y hay cosas que sí las puedes trabajar tú mismo, pero hay otras cosas que como están en puntos ciegos, es importante el acompañamiento de alguien más. Entonces, para mí, esto es lo que me ha sido, lo que me ha funcionado. Y poco a poco me acuerdo que me metí a estudiar meditación y poco a poco empecé a ofrecer mis clases, muerta de miedo. Nunca había hecho eso, con muchísimo miedo a las críticas, porque yo decía, pues toda mi vida y todo mi alrededor lo he creado en torno a el trabajo que durante 10 años he tenido. O sea, todo, amistades, trabajo, o sea, todo el mundo sabe que yo hago esto. Y resulta que ahora me levanto y me voy a dedicar a ser maestra de meditación. Y yo dije, la gente va a pensar que estoy loquísima, ¿no? ¿Qué me pasó? ¿Qué me fumé? O sea, y yo decía, ay no, qué miedo, ¿no? Qué miedo que la gente me diga que estoy loca, que me voy a morir de hambre. Entonces, muchos de esos miedos yo los trabajé. Los tuve que trabajar con una terapeuta, cuestionando cada una de esas creencias, cuestionando la importancia que le daba la opinión de otros, para yo poder dar esos pasos concretos hacia lo que yo quería. Y ahí me fui abriendo precisamente a generar ingresos a algo que a mí me gustaba, que era pues meditar. Y quiero cerrar este primer episodio de esta temporada de El Dinero y Yo, diciéndote que si algo de esto te resonó,
quizás es buen momento de mirar tu propia historia. No desde el juicio, sino desde la curiosidad. ¿Cuáles ideas heredaste? ¿De dónde aprendiste lo que hoy crees sobre el dinero, sobre el éxito, sobre tu sentido de posibilidad, sobre el camino que te va a llevar como a este éxito, la fórmula mágica? ¿Quién te la enseñó? ¿Dónde lo aprendiste? ¿Quién te enseñó sobre tu valor? Este episodio realmente quiero decirte que no busca dar respuesta, sino abrirte a preguntas y que puedas navegar y sostener estas preguntas sin buscar una respuesta inmediata. Estamos como muy acostumbrados a obtener respuestas inmediatas y preguntas que te puedan dar como ese chance de llevarte como más lejos, a nivel más profundo que cualquier receta o los 5 pasos para. Así que bueno, gracias por escuchar este primer episodio, por cuestionar conmigo estas creencias sobre el dinero y sobre todo por no tenerlo todo resuelto. ¡Ay no, Cris! ¡Qué loquísimo! ¿Cómo no nos damos cuenta de las historias tan absurdas que nos contamos sobre el dinero? Vamos a ver algunas paradojas que te van a hacer reír o llorar un poquito. Y bienvenido a la sección de las paradojas y el dinero. Me encanta traer humor a este espacio y sobre todo a este tema porque para mí el humor es como una medicina sagrada, que cuando se la aplicamos a estas creencias que son densas, pesadas, que nos hacen sentir pequeños, incapaces, es como que algo cambia, ¿no? Algo se afloja dentro de nosotros, respiramos distinto, soltamos los hombros, la mandíbula, o sea, como que algo cambia en nuestro interior. Entonces, pues hoy quiero cerrar como con 2 paradojas para que vean cómo es de loquísimo la forma en la que hemos estado pensando todo el tiempo, porque cuando ya lo ves así tú dices, no, pues me suena loquísimo. Y una paradoja es que creemos que no somos creativos, ¿no? Que no tenemos este don de la creatividad y que, pues, que por eso no podemos hacer dinero, ¿no? Y me da mucha gracia porque paradójicamente constantemente estamos, no sé, teniendo nuevas ideas en la semana, le damos consejos a amigos de cómo hacer las cosas diferentes, o sea, ordenamos la casa de manera diferente, o cocinamos algo de manera diferente, o constantemente tenemos ideas de cómo se pudiera hacer mejor otras cosas, pero no. O sea, no somos creativos, o sea, pues como que la creatividad al parecer en nuestra vida solo aplica para unas cosas, somos creativos con la pareja, ¿no? Y que vamos a tal lado y comamos tal cosa y ahora hagamos esta actividad, pero con el dinero ahí no se vale, ahí es trampa, ahí la creatividad como que no funciona. ¿Se dan cuenta? O sea, es como, o sea, la creatividad aplica para todo. Y otra paradoja que me da mucha risa es, estaba dirigida a mi comunidad de mujeres, y es esto de, no, pues cómo yo voy a generar más dinero que mi esposo o que mi papá, o sea, cómo yo me voy a permitir ser esa hija mala, o eso no es amoroso, o tengo que ser buena, no, pues, o sea, es preferible entonces quedarte chiquita, sin escuchar el llamado de tu corazón, pequeñita ante la vida, ante tus ingresos, ante el florecimiento de la vida, pero bendecida y aceptada y querida y patriarcalmente adorada, en lugar de salir, ¿no? Y poner tu voz allá afuera, en jugar con tus dones y tus talentos. Entonces, no, se los comparto porque cuando lo escuchamos de esta manera, definitivamente decimos, no, pues sabes que está loquísimo esto. Entonces, muchas gracias por estar aquí, por quedarte hasta el final. Me encantará leer tus comentarios. Puedes ponerme comentarios aquí, puedes mandarme comentarios en Instagram. Me encantará leerte y saber qué te ha parecido este episodio. Y te espero en el próximo episodio de la temporada El Dinero y Yo.
Si disfrutaste este episodio, te invito a que me dejes una valoración en Spotify o en la plataforma donde me estés escuchando. Es una manera increíble de apoyar el crecimiento de este espacio y a que más personas puedan descubrir esta comunidad que estamos creando juntos. También activa la campanita para que no te pierdas ni un solo episodio de esta temporada. Y si te resuena todo lo que hablamos en este episodio, te invito a que descargues el ebook El dinero y yo, que es una guía profunda de introspección para reconocer y cuestionar estas creencias limitantes en torno al dinero. También para que puedas reconocer que si hay algo dentro de ti que te dice, sí quiero prosperar, pero al mismo tiempo siento contracción, resistencia o sentimientos de culpa. Esta guía puede mostrarte dónde está la incongruencia entre lo que tu mente te dice querer y lo que tu cuerpo realmente siente como posible o seguro. Solo tienes que hacer clic en el enlace que te dejo en la descripción. Y si sientes el llamado de trabajar esto a nivel más a fondo y más profundo, puedes escribirme en Instagram y con gusto te comento cómo puedes iniciar un proceso de acompañamiento 1 a 1 conmigo. Finalmente, me encantará escuchar de ti. Mándame un mensaje, déjame un comentario, cuéntame qué te llevas de este episodio y qué temas te gustaría que siguiéramos explorando en un futuro en torno al dinero, en torno a la abundancia. Gracias por estar aquí, por tu energía y por abrirte a esta conversación. Recuerda, como siempre, vivir con amor y con humor. Nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo grande.